Presente trabajo monográfico tiene como tema crecimiento y desaceleración de la economía de la Unión Europea. Tenemos como objetivo mostrar los indicadores macroeconómicos, la situación actual de los flujos de migraciones y también la salida del Reino Unido, que es el Brexit. Conoceremos también cómo se desarrolla cada situación para que la economía suba o baja o descienda, para poder entender qué factores son tan importantes para mantener la economía positivamente y en una escala que pueda ayudar a la nación o al país o al mundo a seguir creciendo, a seguir estructurando sus negocios y que todo el comercio provenga de la mejor manera. Entonces, si hablamos de la Unión Europea, podemos decir que representa mundialmente el 20% de las exportaciones e importaciones. Si bien es cierto, es de muy importancia que nosotros como universitarios sepamos qué factores son los que realmente involucran que la economía siga de pie o quizás que decaiga. Capítulo 1. Indicadores macroeconómicos. El PBI. El Producto Interno Bruto del Reino Unido en el segundo trimestre del 2017 ha crecido un 0,3% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es de una décima mayor que la del primer trimestre del 2017, que fue del 0,2%. La variación interanual del PBI ha sido del 1,7%, 3 décimas menor que la del primer trimestre del 2017, cuando fue del 2%. Tasas de inflación. El Banco de Inglaterra decidió dejar en 0,5% sus tasas de intereses ante la alza de la inflación, que se ubica en 2,9% por arriba del 2,0% estimado para este año. Tipo de cambio. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra estuvo dividido por 5 y 3 este mes respecto de si era o no tiempo de elevar las tasas de intereses desde un mínimo histórico de 1,35%. Ahora, capítulo 2, situación actual de Inglaterra. Impacto económico. El Banco Central Europeo consideró que las repercusiones del triunfo del sí en el referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea han sido menores a los que muchos habían anticipado. Así se desprende del resumen de las actas de la última reunión del Consejo del Banco Central, que indica que, aunque ha habido una significativa baja del rendimiento de los bonos de deuda soberana, las consecuencias han sido menos drásticas que de los que muchos habían anticipado. Ahora, contexto social. Esto es una consecuencia de la crisis financiera del 2008 que desembocó en una fuerte crisis económica, en una crisis política que va barriendo a un gobierno tras otro y que ahora ha saltado a muchas calles occidentales. Las imágenes de los disturbios son duras, pero tratar de criminales y delincuentes a millones de jóvenes de las principales ciudades inglesas es no haber entendido el problema. El Reino Unido ha decidido abandonar la Unión Europea tras más de 43 años de pertenencia. El inesperado resultado del referéndum celebrado la semana pasada se saldó a un 51,9% a favor del Brexit y un 48,1% a favor del Remain, dando un lugar a un nuevo escenario político y económico que, contemplado en la normativa europea, no se había producido desde los orígenes del Tratado de Roma en 1957. Crisis bancaria. Tras darse a conocer los resultados del referéndum por la salida de la Unión Europea, las acciones de los bancos registraron caídas significativas en Europa. Los electores del Reino Unido decidieron abandonar la Unión Europea, lo que sumerge en incertidumbre al sector bancario mundial. Las acciones de los bancos están cayendo en Europa. Las del Barclays cayeron en un 17% en el mercado londinense, las del RBC descendieron un 17% y las del Lloyds Bank bajaron un 19%. Las acciones del Deutsche cayeron en un 14%. Unas horas antes en Asia, las acciones del mayor banco de Reino Unido, HSBC, descendieron un 7%. Gracias. Bien, continuando con esta tercera parte, vamos a hablar sobre la crisis migratoria en la Unión Europea. Primero, para entender muy bien el tema es importante definir tres conceptos. Número 1, ¿qué es la inmigración? Número 2, ¿qué es asilo político? Y número 3, ¿qué es el espacio Schengen? Cuando hablamos de inmigración, significa que yo, como peruano, por ejemplo, decido irme hacia otro país a vivir para mejorar las condiciones de la calidad de mi vida. En cambio, cuando yo hablo de asilo político, es que yo me veo forzado, obligado, a pedir que otro país me apoye
me brinde los servicios básicos. ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Puede ser por tema de terrorismo, por guerra o por persecución política. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos con el tercer punto, que es el espacio Schengen. Que básicamente lo podemos resumir en que la Unión Europea, todos los países, si bien tienen fronteras, cada país tiene su propio territorio. Yo, si vivo en España, puedo tener los mismos beneficios que viviendo en Francia, en Italia, en cualquier país miembro de la Unión Europea. Es decir, que el objetivo del espacio Schengen es que haya una unidad. Es por eso mismo que también es parte de la Unión Europea. Ahora, todo esto lo vamos a relacionar con la crisis migratoria europea. ¿Por qué? Primero, vamos a entender de dónde parte todo esto. ¿Cuáles son los orígenes de la crisis migratoria europea? Mejor dicho, ¿cuáles serían las causas? Si nosotros, por mapa, sabemos que Siria ahorita se encuentra en un conflicto de guerra por temas del gobierno de Assad, con por ahí Vamos a hablar sobre las causas de la crisis migratoria. ¿A qué se debe todo esto? Nosotros sabemos que en el continente africano hay bastantes guerras, atentados terroristas, etc. Enfoquémonos en Siria. Ahorita hay un conflicto entre el gobierno del presidente Assad y los grupos terroristas del ISIS y los yihadistas, etc. Entonces, ¿qué produce esto? Este conflicto hace que las inversiones extranjeras como que se vean un poco, las repele, en otras palabras las repele. Entonces, al no haber inversiones extranjeras en este país, aumenta el nivel de desempleo. El gobierno, que más está enfocado en la guerra, no puede atender lo que es la falta de empleo, y es por eso que las personas deciden abandonar su país hacia otros países. Pero, como en África todos los países están en conflicto, por no decir todos, pero la mayoría, ¿qué hacen? Deciden migrar hacia Europa. ¿Por qué? Porque en Europa hay una mejor calidad de vida, en Europa las condiciones son óptimas para que las personas se puedan desarrollar. En cambio, si las personas están refugiadas en diferentes países de África, donde solamente hay pobreza y no hay una esperanza de vida, esto los obliga a migrar hacia Europa. Muy bien. Esa es la principal causa, que vendría a ser la guerra. Por eso es que miles de personas, por no decir millones, deciden migrar hacia Europa. Muy bien, ahora vamos a hablar del tema de las consecuencias de la crisis migratoria. Básicamente las consecuencias las vamos a resumir en pocos términos. Es que esto aumentaría el gasto del presupuesto nacional de varios países. Porque, por ejemplo, Alemania decide albergar a 700.000 personas refugiadas solamente en el 2016. Entonces, no solamente se tiene que preocupar por los pobladores de su país, sino también por los refugiados, que 700.000 es una cantidad muy importante. Ahora, para esto hay que invertir en lo que es educación, vivienda, salud, etc. Lo ideal sería que todos los países que conforman la Unión Europea asuman ese gasto, pero lamentablemente no se está dando. Ahora, hablamos del tema del Schengen, porque es importante, porque varios países están cerrando sus fronteras, y cuando se da el tema de la condición de refugiado, a estas personas solamente se les permite quedarse en ese país y no ir a otros países. O sea, no podrían gozar del beneficio de Schengen, y prácticamente se estaría perdiendo lo que fue la originalidad del propósito del espacio Schengen. Ahora, esto de acá, otras personas pueden decir que aumenta lo que es el nivel del desempleo, pero la verdad que no. Al contrario, la población de Siria, por ejemplo, entre otros países de África, tiene un promedio de edad de 23 a 24 años. Entonces, Europa, que sí tiene un promedio de edad de personas mucho mayores, entonces estas personas podrían cubrir puestos que de repente no tienen mucha oferta. Es por eso que no se podría decir que sea algo negativo del todo el tema de la crisis migratoria. Otra consecuencia sería crear un conflicto de identidad. ¿Por qué? Porque muchas personas en Europa son de religión católica o cristiana, mientras que las personas de África son musulmanes. Esto podría crear un conflicto, incluso crear grupos racistas hacia estas personas, pero más que nada en términos macroeconómicos podremos indicar que la única consecuencia sería que va a aumentar lo que es la inversión de los países en el gasto público, solamente para poder cubrir este tipo de plazas, cubrir estos gastos. Y bueno, eso sería todo.
Ahora, para terminar, vamos a mencionar las principales conclusiones de este trabajo monográfico. En primer lugar, tenemos que la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea lo obliga a encontrarse en una situación de incertidumbre económica. ¿Por qué? Porque al retirarse de la Unión Europea, al retirarse de ese privilegio, los ciudadanos van a perder los beneficios que tenían antes. Como se mencionó en la exposición, las personas de un país X, por ejemplo, en este caso Gran Bretaña, perderían el beneficio de poder estudiar en otro país, de poder vivir en otro país, de poder obtener seguro social en otro país. Esa es una conclusión. Vamos a analizar la segunda conclusión, que sería que, como segunda conclusión, tenemos que el Acuerdo de Schengen demostró la vulnerabilidad de la Unión Europea frente a la crisis económica. Nosotros sabemos que el propósito del espacio Schengen es que todos los países y los miembros de cada país gocen de la libertad de poder transitar en cada país sin necesidad de restricciones en el tema de la frontera. Pero este tema de acá, al suceder este conflicto de la sobrepoblación y la inmigración de las personas de África hacia Europa, demostró lamentablemente que hay una especie de crisis en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no todos los países quisieron aceptar la repartición de estos inmigrantes. Voy a pensar y ahora... Ya como tercera conclusión tenemos que el Reino Unido seguirá perteneciendo lamentablemente a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque para salir de la Unión Europea lamentablemente va a tener que pagar una cifra millonaria de 100.000 millones de euros. Lo cual significa al final que Gran Bretaña sigue perteneciendo a la Unión Europea. Eso es todo, muchas gracias por escuchar y por ver el video. Y nada, cualquier observación, acá en la cajita de comentarios, por favor, dejar sus comentarios.